días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Carlos Hacén Velázquez Borja. Soy un estudiante del José Trinidad Reyes. Estoy en la carrera de 11º BTP Informática sección 1. Los temas a tratar en este video son la informática como ciencia, teoría general de la información, el papel de la informática en nuestra sociedad, los componentes y elementos de la información, la informática, la computadora y sus sistemas. La informática como ciencia. Se define como el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el procesamiento automático de los datos mediante el uso de computadoras y en general de medios electrónicos, magnéticos y ópticos para producir una información útil y significativa para el usuario. El término es un acrónimo de info, de información, y mática, de automática. En el mundo moderno, en el cual los medios de comunicación convencionales como la radio, periódicos, televisión, cine, etc., están siendo reemplazadas como las páginas web. Las formas tradicionales de comunicación como el correo escrito, el telégrafo, el teléfono, están siendo reemplazadas por correos electrónicos, teléfonos celulares con acceso a Internet. Es evidente que cada día dependemos más de las tecnologías de información para desenvolvernos en nuestro diario vivir. Desde hacer una llamada telefónica, realizar un pago de cuenta de la energía eléctrica, pagar la cuenta del supermercado, realizar un vuelo aéreo, hasta realizar un examen médico, en casi todas nuestras faenas diarias se encuentra la informática. Teoría general de la información. El concepto de la información fue desarrollado en la década de los 40 por el matemático norteamericano Claude Shannon para referirse a todo lo que está presente en un mensaje o una señal, cuando se establece un proceso de intercambio de comunicación entre un emisor y un receptor. La información es el resultado de transformar o procesar datos que pueden encontrarse y enviarse de muchas formas, con la salvedad que quien la emite y la reciba puedan interpretarla. Procesar la información implica el almacenamiento, la organización y la transmisión de la misma. En resumen, podemos decir que la información es un proceso que envuelve todas las actividades sociales, confiriéndoles una nueva racionalidad. Los componentes de la información. Desde el punto de vista basado en la teoría de Shannon, la información posee esencialmente tres componentes: emisor, comunicador y receptor. El emisor es quien codifica la información, o sea, la transmite. El comunicador procesa la información del todo el mensaje recibido. Y el receptor es quien recibe la información y que decodifica el mensaje, o sea, da respuesta a la información que recibió. Cabe resaltar que los procesos de información son interactivos, porque tienen la capacidad de intercambiar en forma transparente los roles de cada uno, excepto los del comunicador. Por ejemplo, está Juan, que conversa en línea con Diana a través del Messenger. Juan, quien envía el mensaje, es el emisor, el Messenger es el comunicador y Diana es quien recibe el mensaje, o sea, es la receptor. Elementos de la información. Desde el punto de vista informático, la información contiene tres elementos indispensables: dato, registro y archivo. El dato es un símbolo que representa hechos, condiciones, situaciones o valores que por sí solos representan una referencia y utilidad práctica para el proceso completo de información. Un dato puede ser una letra, un número o un carácter, etc. El registro es un conjunto de datos relacionados entre sí, como ser un nombre, una fecha, una cifra, etc. Un registro por sí solo no representa una referencia y utilidad práctica para un proceso completo de información. El archivo es un conjunto de registros relacionados que transmiten una idea, instrucción o mandato de manera que sea legible tanto por el emisor como el receptor. Un ejemplo de un archivo puede ser una tarjeta de identidad que contiene el nombre de la persona y la fecha de nacimiento, un número único de identificación, una fecha de emisión, etc. De tal forma que todos estos registros permiten completar un proceso de información. En este caso representa la identificación particular de una persona. El resultado final de la información es permitir la optimización de los procesos informativos para la toma de decisiones. La informática, la computación y sus sistemas. Todos los procesos automáticos dependen de un 100% de las computadoras y de los programas que permiten realizar procesos. Es por eso que decimos que la informática depende de la computación y de los sistemas para su existencia. Algunos autores establecen que la computación y la informática son lo mismo. En realidad se encuentran relacionadas en forma directamente proporcional, pero no pueden considerarse de igual significado. La computación es un conjunto de conocimientos científicos y de técnicas
que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de las computadoras. En esencia, la computación se refiere al estudio y manejo de los aspectos que competen a los equipos utilizados en la informática. Los sistemas, en un contexto general, son un conjunto de elementos o partes que se integran o se relacionan para producir un resultado. La computadora es una máquina o dispositivo físico programable que utiliza como base de operaciones algorítmicas y lógicas, seleccionando, comparando y ejecutando procedimientos preelaborados o preprogramados, que se utiliza para tratar a procesar información con el fin de obtener un resultado específico mediante medios electrónicos, mecánicos, magnéticos y ópticos. Sus principales características son responder de manera precisa a un conjunto específico de instrucciones y puede ejecutar una lista de instrucciones pregrabadas. A la computadora se le conoce por varios nombres: ordenador, micro, PC, estación, etc. Tareas que realizan las computadoras. Aunque en el mundo actual las computadoras realizan grandes cantidades de procesos y tareas, estas pueden resumirse en 4 grupos: capturar datos, calcular, comparar y registrar. Los usos de las computadoras: para la educación, para el entretenimiento, la ciencia, investigación e ingeniería, inteligencia artificial, etc. Bueno, para finalizar este video les dejo con una frase célebre de Claude Shannon. En una rueda de prensa, un periodista le preguntó a Claude Shannon si las máquinas podían pensar. El matemático no se lo pensó 2 veces y naturalmente dijo: usted y yo somos máquinas. Y vaya, sí pensamos.